contenta de tenerte hoy aquí de invitada en estas nuevas cápsulas que estaremos realizando, que estarán súper emocionantes con más invitados. Y hoy en un día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer. Y creo que Gaby puedes aportarnos mucho acerca de este tema y pues podemos charlar. Sandy, este día tan especial que ha significado pues ya 100 años de cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero pues es un gusto para mí, principalmente porque me tomaste en cuenta para poder hacer estas cápsulas, estas charlas. Yo te decía de esas charlas frescas que podemos tener desde dos generaciones, ¿no? Tú como una chica joven, jovial, en otro país, mexicana, pero en otro país, y la generación mía, ¿no? Acá en México para contrarrestar ideas y que tú nos puedas aportar también un montón de cosas que estás viviendo allá. Creo que es algo muy padre este inicio de estas cápsulas. Muchas gracias, Andy. Ay, Gaby, claro que sí, creo que eso es algo padre, poder tener como los contrastes de diferentes culturas, de diferentes edades. Y Gaby, pues me gustaría que, no sé, que nos puedas introducir un poquito acerca de ti, que nos hables un poco acerca de ti. Eh, Claro que sí. Mira, yo soy psicoterapeuta, soy psicóloga mi carrera inicial es psicología, la licenciatura en psicología. Hace 34 años egresé de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente de la Universidad de Guadalajara. En mi trayectoria profesional, pues he trabajado en muchos campos, pues ya hace muchísimos años. He estado en el área educativa, estuve en la Dirección de Psicopedagogía del Estado muchos años. Me jubilé muy joven, tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven en el área administrativa y de ahí ya cuando terminé mi licenciatura me hicieron el cambio de nombramiento y pude trabajar ya pues dentro de mi campo. De ahí pues toda mi área fue educativa en apoyo psicopedagógico a nivel primaria y secundaria y me jubilo y entonces inicio no sabía qué hacer en mi proyecto, ¿no? Empecé a estudiar la licenciatura en homeopatía, terminó la licenciatura y entonces empiezo a incursionar en todo este asunto de la organización de cursos y talleres. Estuve trabajando en una institución que gracias a esa institución yo pude después conocer a Oral, que es mi jefe, quien es David Barrios Martínez, que pertenece al director general del CISES. Entonces él me invitó al inicio a estudiar un diplomado en sexualidad y así fue como yo incursioné en esta área de la sexualidad. Ahora tengo una maestría en sexualidad y equidad de género y una especialidad en terapia de pareja con perspectiva de género. Entonces yo trabajo en la clínica, en consulta, con todas parejas o individual adultos, con todo esto de la perspectiva de género y aparte organizo y coordino maestría y especialidad del CISES, que es una de mis habilidades que tengo de formar grupos para ello. Es algo de lo ay, que te pues puedo contar y resumir así. no, muchas gracias, Gaby. Un talento mexicano, una mujer con talento mexicano. Sí, Esto es muy gracias. también muy importante. Oye, Gaby, ¿qué te parece si empezamos a platicar qué se está conmemorando, cómo empezó este día en 1908 en Nueva York, ¿no? Donde en esta fábrica eh, las mujeres estaban peleando por las condiciones laborales y desgraciadamente fallecieron. Sí, mira, pues te puedo decir que la impulsora del Día Internacional de la Mujer fue Clara Zetkin. Ella nació en Alemania, precisamente hace rato hablábamos de Alemania, ¿verdad? El 5 de julio de 1857. Ella fue una política alemana creadora del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y ella fue una de las precursoras del feminismo.
Ella luchaba pues por todas los derechos de la mujer y fue una combatiente consiguiendo el derecho al voto de la mujer alemana y fue exactamente el 8 de marzo y fue cuando se consideró que se iba a institucionalizar el Día de la Mujer. Como bien lo dices tú, ¿no? Fue como el recuerdo de las 129 costureras industriales de la fábrica estadounidense, quien el 8 de marzo de 1908 se declararon en huelga para reivindicar un sueldo digno, porque hasta la fecha, ¿no? Fíjate, Sí. 113 años han pasado y todavía no podemos reivindicar ese sueldo nosotras con respecto a los hombres, ¿no? Y seguimos pues en la lucha. Antes en ese tiempo pues las jornadas eran muy largas en las mujeres. Sin embargo, esta feminista fue la que logró que las jornadas de trabajo de 10 horas fueran menores, fueran a 8 horas y también se ayudó muchísimo para prohibir la utilización de la mano de obra infantil, porque aparte metían a niños y niñas a trabajar aunque fueran menores de edad. Entonces ellas pues murieron pues carbonizadas en el interior de la fábrica en un incendio provocado en respuesta a esta manifestación pacífica que ellas pusieron. O sea, ellas hicieron una manifestación pacífica y lo que lograron es que las incendiaron adentro de la fábrica, ¿no? Entonces es un día conmemorativo en relación no para festejar, sino para recordar. Ok, Gaby, para conmemorar, para recordar, no para festejar, ¿no? Y sin embargo, algo de lo que platicábamos es que tal vez existe a veces este tipo de dualidades, ¿no? Donde algunas personas lo festejan y otras lo conmemoran. También está la parte de las marchas, las mujeres que siguen aún en estas marchas, por ejemplo, en la que tú tuviste la oportunidad de estar el año pasado, que creo que este año no se puede por el COVID, por la emergencia en la que estamos, que creo que también fue una marcha impresionante en Guadalajara. Sí, mira, creo que, bueno, son así como dos cosas. La primera parte en la que mencionas es como esa construcción social que se ha dado al enfoque del Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con consumismo, ¿no? Como estamos en una sociedad consumista, entonces le dan ese enfoque en el que felicitemos a las mujeres por ser mujeres y pues es parte como el día 14 de febrero o el Día de las Madres o cualquier día muy institucional para el consumismo. Creo que no debemos de olvidar pues que este día tiene un significado muy especial porque durante estos 113 años que han pasado un siglo ya, Sandy, muchas muchas mujeres de tantas generaciones han luchado por estos derechos. Y estamos todavía en el 2021 y seguimos luchando porque, como bien o escuchaba ahora en un video, en un face Live, que le llaman, eh, la Constitución aquí en México tiene leyes que están incluidas mujeres y hombres, ¿no? Sin Okay. embargo, esas leyes no las respetan en la cuestión legal, de tal manera que la lucha principal es para que nos reconozcan esos derechos que ya están implementados en la Constitución de 1917 y que de alguna manera no han sido valorados desde la parte del género, ¿no? De género femenino. Y con respecto a la marcha, sí tuve la oportunidad, fue una experiencia padrísima. Yo fui con mis compañeras, unas compañeras, en ese entonces estábamos estudiando la especialidad, el año pasado terminé la especialidad de terapia de pareja, y nos organizamos para ir a la marcha, porque fue una marcha muy convocada, ¿no? De muchos grupos, de grupos feministas,
y de grupos de mujeres desaparecidas, porque había muchos grupos de estos. Entonces fuimos invitadas y fue una experiencia padrísima. Creo que es una de las decisiones más importantes que he tomado para poder yo incluirme en, en esta ideología. No me considero al 100% como feminista radical, sin embargo, soy feminista desde la parte que estoy eh, luchando por la equidad de las mujeres y por la igualdad de derechos hacia los hombres. Entonces te cuento la experiencia, fue muy padre porque pues éramos yo creo que más de 5,000 gentes, de 5,000 mujeres, había también hombres. Yo estaba en la Universidad de Guadalajara y estábamos ahí puestas cuando venían los grupos, los contingentes. Entonces venían súper organizados, venían los grupos de los pañuelos verdes, las chicas que están a favor del aborto, venían grupos específicos también de feministas, venía el grupo de madres y padres de mujeres desaparecidos. En ese grupo venían niños, venían mamás con carriolas, con letreros muy grandes, con fotos, con cánticos. Entonces fue una experiencia. Nosotros nos incluimos ya casi hasta al último del grupo, ya habían pasado, pues yo creo que más de una hora y media. Íbamos de la Universidad de Guadalajara por Avenida Vallarta hacia Chapultepec, porque íbamos a dar vuelta hacia el Monumento de los Niños Héroes. Entonces, se vivieron o sea, viví muchísimas emociones, desde la parte de cuando cantaban las mamás desesperadas, devuélvemelas vivas a las mujeres o a sus hijos, que ponían carteles y gritaban sus nombres. Era una energía muy especial. Entonces, viví desde la tristeza, el miedo cuando nos gritaban, cuando íbamos ya en la marcha, nos gritaban aguas que en Chapultepec están aventando ácido en las caras de las personas que iban. Perdón. Y y ya después nos mandaban mensaje en WhatsApp que eran mentiras, o nos decían que eran mentiras. Lo que querían era que nos disgregáramos. Había muchísima seguridad de, de policías mujeres, había un orden increíble. El grupo que estuvo rayando, porque yo estuve ahí en la Universidad de Guadalajara, el grupo que estuvo rayando, haciendo vandalismo, era un grupito de 10 chiquillas, de 10 jovencitas, con cubrebocas, porque en ese entonces todavía no estábamos en lo de la pandemia, iban tapándose la cara, y ellas eran las que se infiltraban en la contingencia. O Claro. sea, no era toda la gente, pero sin embargo después, pues los medios de publicidad desprestigiaron y descalifican que generamos Solo se violencia enfocaron. sí, cuando nosotros estamos luchando por la no violencia, que nosotros generamos violencia, cuando no es así. Yo creo que era un grupito de chicas infiltradas haciendo ese tipo de cosas, porque como tú sabes, todas las marchas tienden a desestabilizar la fuerza que estábamos nosotros creando en ese momento, y que gracias a la unión, a la sororidad de todas, porque había una sororidad increíble, gracias a eso se logró el fin de la marcha, pero fue una experiencia padrísima. Hoy, este año, yo les preguntaba a mis amigas que si no iba a haber. No, pues parece que no va a haber por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, fue una experiencia muy importante. Sí, sí, creo que fue muy importante, y en México, ¿no? Donde hay datos donde 6 de cada 10 mujeres enfrentan algún incidente de violencia. El 41.3% ha sido víctima de violencia sexual y 9 mujeres son asesinadas al día. O sea, son datos alarmantes en donde creo que es súper importante, donde admiras, donde, como tú dices, tienes estos sentimientos en este tipo de marchas. También, al igual que tú lo mencionaste, Gaby, no me considero
feminista al 100%. Sin embargo, también creo que con pequeños actos diarios que hacemos cada una de las mujeres, fomentamos este crecimiento de la equidad de género, eh, hasta con pequeños cambios que parecen que no, invisibles. El simple hecho de cómo nos tratamos unas mujeres a las otras. Queremos a veces hacer cambios grandísimos, pero seguimos criticando a la persona que tenemos a un lado por su físico, por su apariencia, tal vez, y no nos enfocamos en su esencia, en el ser de esa persona. Creo que también esto es un tema Sí, claro, mira, interesante. creo que mientras reconozcamos que vivimos en este sistema patriarcal, en el que estamos nosotras metidas en ese machismo también, porque no solamente los varones o algunos varones ejercen violencia por el machismo, sino nosotras mismas a la hora de que educamos a nuestras propias hijas, a nuestros propios hijos, también ejercemos esas violencias no visibilizadas y normalizadas, porque no solamente es como en la crítica de unos a otras, ¿no? Que ahí principalmente entramos en esta parte de la competencia entre nosotras, sino también en las mismas familias ejercemos una educación violenta no visibilizada, permitimos que nos violenten nuestras parejas y normalizamos ese tipo de conductas pues por nuestra cultura, ¿no? Se hablaba pues que estos grupos feministas, aunque no sean declarados como grupos feministas, cuando tú dices, yo no soy feminista al 100%, creo que eres feminista, somos feministas, no sé Sí, si pero aquí radicales, ¿no? cabe destacar algo, Gaby, que te voy a interrumpir un segundo, que no son grupos radicales que buscan dividir o fomentar el odio hacia el género masculino. Creo que No, claro que no. No, no, esto está no, bien. claro que no. No, yo iba más bien como a la parte de no dejamos de ser feministas, Sandy. Somos Claro, feministas desde el momento en que empezamos a hacer este programa, por ejemplo, ¿no? Porque estamos queriendo compartir desde nuestras experiencias y de nuestra forma de ver la vida un discurso o una narrativa en la que pudieran otras compañeras de nosotros o mismos varones puedan sentirse identificados con lo que tú o yo decimos. Entonces, claro. desde el momento en que vemos esas violencias, esos machismos, ya yo creo que ya somos feministas. A lo mejor no pertenecemos a un grupo, y Claro. sí, el objetivo de un feminismo o de un grupo feminista no tiene que ver en contra de los hombres, sino tiene que ver con la lucha por la equidad, ¿no? Y la equidad y la igualdad de derechos. Se hablaba de también no dejar de ver las desigualdades que tenemos, porque no podemos eh, pedir igualdad porque ya desde la cuestión biológica somos muy diferentes. Entonces no Claro, podemos ser iguales hombres que mujeres, ¿no? Sin no, embargo, es desde esas partes desiguales o no iguales que tenemos, lo único que exigimos o que pedimos es derecho y respeto, ¿no? Derecho y respeto por esas desigualdades y derecho por la equidad, para que en determinado momento los sueldos en las empresas sean equitativas de acuerdo a lo que hacemos. Hablábamos desde las partes de los micros, ¿no? De las casas, en los hogares, en que las mujeres nos han construido para servir. sí, Y ahora algunas nuevas generaciones pues ya están intercambiando roles en cuestión de actividades de casa, de hogar. A mí en la generación que me tocó, era la mujer se dedicaba al hogar, pero curiosamente, y a los hijos, ¿no? A procrear hijos, a tener los hijos, a cuidar a los hijos, a mi mamá y a mi abuela y en las generaciones anteriores. A mí me educaron para estudiar, pero luego para casarme, ¿no?
Entonces yo tenía ahora doble trabajo, salir a trabajar y llegar a casa a seguir trabajando, pero porque fuimos o somos construidas de acuerdo a nuestra época en esta parte de lo que se construye socialmente, ¿no? Costumbres, creencias, comportamientos, conductas. Entonces, creo que desde esa perspectiva lo único que se quiere o que se quiere lograr con estas luchas es que se nos respeten nuestros derechos y que sea que todas los aspectos legales sean equitativos, nada más. Yo creo Sí, que es lo único que estamos pidiendo, ¿no? claro. Y por ejemplo, la parte como a la reproducción de la mujer, creo que esto es una experiencia personal en México que a veces es mucho la presión social a nosotras las mujeres de ¿y para cuándo los hijos, no? Como que a veces no te dan ese derecho a elegir si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Y algo que a mí me ha impresionado mucho de estar aquí en Italia es que las mujeres tienen sus hijos, si quieren tenerlos, 31 años, que está bien. O sea, socialmente está bien. Y tal vez en países como México, que a veces sientes, o sea, yo sí le he sentido todavía en mi generación esa presión por los hijos, por ejemplo, como por el derecho a si quiero o no quiero. Sí, dentro de los derechos de este día, precisamente, son los derechos sexuales. Y los derechos sexuales de ese derecho que tenemos de vivir nuestra sexualidad desde la parte de la responsabilidad de nosotras mismas. Y dentro de los derechos sexuales están los derechos reproductivos, que es otro de los derechos que nosotros tenemos, ¿no? En los que de alguna manera se nos ha también como construido desde la parte eh, religiosa, los hijos que quieras, hasta que lo que Dios quiera, ¿no? Lo Los que Dios hijos que te quiera. mande Dios, hasta los que Sí, te mande Dios, como en aquellos tiempos, ¿no? Que tenían, fíjate, yo vengo de una familia de mi abuela de 15 hijos, imagínate, mi papá tuvo 14 hermanos, fueron 15 hijos, porque estaban construidos en esa parte y ahora pues que esos derechos que se han ido logrando, por eso te digo, no es lo mismo aquellas mujeres que lucharon hace 113 años por los derechos de cómo se llevaban ahora, a cómo se han venido, cómo se han venido logrando reestructurando. respetar, porque los derechos están, cuando menos en México, dentro de la Constitución, desde 1917 están implantados ahí. Sin embargo, pues no los respetan y ese es yo creo que el contexto en México, tú sabes que tenemos un contexto muy machista Sí. y muy machista no solamente de mujeres, ¿no? Sino machista, digo, de hombres, sino también de mujeres, en el que la misma presión social pareciera que te vas a casar solamente para tener hijos, porque no Sí. puedes elegir una pareja sin que tengas hijos, porque acuérdate que también aquí los grupos de las familias también luchan mucho por eso, ¿no? Por la cuestión de la familia, y como si la familia solamente fuera con hijos o una familia integrada, ¿no? Cuando las familias existen aún sin hijos. Entonces, esa presión que ustedes viven de mujeres o que yo viví en su momento, en el que ustedes tienen el derecho de elegir si embarazarse o no embarazarse, es todavía un tema que hay que seguir trabajando, porque aquí lo más importante es, creo que esos derechos los tenemos plasmados ya en la Constitución. Sin embargo, necesitamos hacerlos visibles y hacerlos notorios para que se nos respeten. Y eso se hace, creo, entre estas luchas, el hablar, el expresar, el tener estos espacios para poder manifestar y manifestar nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y que algunos de algunas de las
mujeres u hombres se puedan identificar con esto. Aquí me gustaría comentar algo importante, Sandy, que no todos los hombres no ven estos derechos, porque hay un grupo de estas nuevas masculinidades. Yo tengo maestros, bueno, todo lo que es en donde yo me he formado, mis maestros tienen esta parte de la formación de las nuevas masculinidades en las que luchan por la equidad. Entonces, no son todos los hombres, ¿no? Estoy de No son acuerdo, todas creo las que mujeres, pero sí. todavía hay mucho camino por recorrer. Exacto, Gaby, todavía hay mucho camino por recorrer y creo que este es un tema súper interesante, lo de las nuevas masculinidades, que creo que podríamos abordarlo próximamente. Claro que Sí, y que sí. no, ni todas las mujeres ni todos los hombres. Y por ejemplo, ahorita también me viene a la mente como eh, las mujeres indígenas o de ciertos sectores que no tienen tiempo ni tienen tal vez el derecho para ellas, para Ujú. disfrutar el tiempo para ellas. Creo que también este es un tema bien interesante porque tal vez yo tengo el derecho de este día me voy a disfrutar un momento para mí, cuando hay aún personas, mujeres que no lo tienen. Sí, lo que pasa es, no, y aún no solamente en los sectores de grupos indígenas, ¿no? O de personas con, de grupos en donde todavía no hay mucha información o educación. Se vive entre nosotras mismas, en los grupos sociales, en los que aún con un nivel profesional que tengan, de todas maneras se sigue ejerciendo esto porque dentro de los mismos machismos de los hombres, pareciera que nosotros no teníamos o no tenemos derecho a lo que ellos tenían en su tiempo. Ellos podían salir con los amigos, ¿no? Ellos podían tener actividades extras y en el tiempo a lo mejor de mi abuela, ¿no? De mis bisabuela, no había estos momentos de recreación. Poco a poco se ha ido reivindicando este derecho y algo que decías, el derecho al buen trato, ¿no? De lo que hablábamos una vez en relación a Fina Sanz. Fina Sanz es una autora psicoterapeuta española que de hecho tiene su libro que se llama El buen trato. Ella visibiliza esa parte de que estamos acostumbrados a ver el maltrato en las noticias y en todo el mundo, el maltrato, la violencia y el maltrato. Y ella implementa una palabra, buen trato pero pegado, no como buen trato, porque dice que dentro tú buscas en el diccionario y esa palabra no existe. Como buen trato completo, ¿no? Viene buen trato, ¿no? Como el trato, el trato bueno o malo. Y ella propone esta palabra del buen trato como una sola, porque dice que en realidad nosotros no hemos aprendido a bien tratarnos, porque siempre estamos muy metidas en el asunto de la violencia, del maltrato y de la violencia normalizado. Claro. Entonces, se invisibiliza el buen trato como no, no, no tenemos el derecho a bien tratarnos, porque entonces nos dicen egoístas, ¿no? ¿Qué egoísta Egoísta, eres ajá, sí. si te quieres bien tratar, si te quieres ir a caminar, o si hoy no quieres hacer de comer, o si hoy no quieres barrer o trapear, O qué ¿no? egocéntrica eres, ¿no? O sea, como el hecho Sí, de verse en el espejo y decir, me siento bien como soy, como estoy, qué egocéntrica eres, o sea, sí, como esa parte de la que ese también sería otro tema muy padre, hablar sobre eso que nos han construido, Sandy, de la imagen que tenemos que cumplir para ser unas mujeres bellas o bonitas, ¿no? Entonces, sí, creo que el buen trato tenemos que empezar a vivirlo desde, en primera instancia, desde nosotras mismas, nosotros mismos, también los hombres no los han construido en el buen trato, ¿eh? Porque a los claro. hombres no lloran, porque los hombres son golpeados, porque a los hombres los incitan a agredirse físicamente unos a los otros, ¿no? No pueden Entonces, expresar sus sentimientos, no expresan sus emociones, no saben cómo hacerlo porque el hombre no llora, ¿no?
Sin embargo, esta construcción de géneros que nos han implantado en las mujeres es como aguantar, calladita te ves más bonita, nos dicen siempre, ¿no? Sí. Nos construyen como calladita te ves más bonita y a los hombres no lloran. Entonces nos acostumbramos a vivir las violencias en lugar de también construir esos espacios de buen trato o de hacer un trabajo personal de cómo bien tratarme, porque cuando yo me bien trato, puedo bien tratar a los demás. Si yo no sé bien tratarme, ¿cómo puedo dar un buen trato a mis hijos o a mi amiga o a mi pareja, ¿no? O a nivel laboral. Entonces creo que nos hace falta muchísimo por ir aprendiendo todos estos términos que tienen que ver con lo que hablamos, porque a veces traemos las ideas acá, pero somos tan incongruentes, o sea, todos, o sea, creo que nos hace falta mucho tener conciencia de que lo que hablamos eh, o de lo que pensamos y lo hablamos y lo que hacemos tiene que ser congruente, porque a veces hablamos de cosas y hacemos otras cosas totalmente diferentes a lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, de hecho, Gaby, por ejemplo, ahorita que estabas tocando el tema, por ejemplo, como hombres y mujeres, que digo, no solo mujeres, hay una frase de que antes sonaba mucho, ¿no? Si lo tengo que pedir, ya no lo quiero, ¿no? Como que tal vez ahí podríamos entrar en un tema de tal vez romanticismo, no sé, que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero, pero pues creo que también ahí sería un poquito romper con o sea, esos estereotipos. O sea, nuestras parejas, sean hombres, sean mujeres, no nos leen el pensamiento. Creo que no podemos entrar a decir, adivíneme el pensamiento que quiero, cómo lo quiero hacer. O sea, creo que sí, ya eso sería el tema de la cuestión de la relación de pareja, ¿no? En el que nosotros queremos que nos adivinen los pensamientos y queremos que todo de hecho, el siguiente tema que queremos abordar, Sandy, es el que habíamos platicado sobre amor romántico, ¿no? El sí, amor claro. romántico es que se construye mitos y realidades del amor romántico, que de una vez se los vamos anunciando para que estén atentos y Sí, atentas sin querer a salió el ese tema. tema, pero Sí, sí, a ese tema. Sí, y regresando a la parte del Día Internacional de la Mujer, pues que tiene que ver con toda esta parte de la violencia de las mujeres desaparecidas. México, o sea, lo que es la República Mexicana, es el primer país como número uno en feminicidios que no son reconocidos. Y eso es por lo que ahora se lucha, ¿no? Porque yo creo que esos feminicidios se han dado durante todas las épocas, por esa lucha de poderes, por ese poder que tienen ellos sobre nosotros, sobre nosotras, de tal manera que ellos tenían el derecho hace pues bastante tiempo de poder golpear a su mujer, porque pareciera que nosotros desde el momento en casarnos pasábamos a ser de su propiedad, como de un su propiedad. objeto. Siempre y todavía nos miran como un objeto sexual y como un objeto de pertenencia, en donde nosotros estamos sujetas a lo que ellos puedan determinar. Sin embargo, esta parte de la individualidad que nosotros podemos tener, pues nos las hemos estado ganando poco a poco. Entonces, creo que desde esa creencia de que tú me perteneces o yo te pertenezco, eh, ellos podían hacer con nosotras o podían hacer con aquellas mujeres, pues lo que ellos quisieran, desde tener sexo, aunque ellas no tuvieran ganas de tenerlo, y todavía se da, porque era nuestra obligación, ¿no? Todo Sí, lo que la religión nos metió también es tu obligación. Tu obligación es atender a tu marido, tu atender a tu obligación es marido. tener sexo cuando él tenga ganas, aunque no viene explícito tal cual, pero dentro de, era sobreentendido
que tú pertenecías desde el momento de casarte así, pues ve cómo en las mexicanas, cuando nos casamos, pasamos a ser de, ¿no? De fulano de tal, pierdes tu segundo apellido. En Estados Unidos no es así, y creo, no sé en Europa, en Italia, cómo es, las mujeres que se casan pierden su segundo apellido. No, no, aquí O no sea, se tampoco. quedan con su apellido original. Sí. O sea, tú te nombras, Pero te, hay algo chistoso, Gaby, porque aquí hay solo un apellido, o sea, solo tienen un apellido, que es el paterno. No, o sea, nosotros tenemos los dos y aquí solo tienen uno. fíjate, ve, eso es importante, Sandy, eso es bien importante, porque ve desde ahí, ¿no? Cómo la mujer no cuenta para ponerte el apellido. Y Sí, nosotros acá en México, pues sí tenemos nuestro apellido, paterno y materno. Sin embargo, la segunda parte del materno lo pierdo cuando me caso. sí, Entonces ve exacto. De cómo hecho, está desde ahí la ah, estaba, discriminación. estaba escuchando una influencer italiana de que está hablando, ¿no? De que está embarazada y va a tener su hija y que pues que no quiere que precisamente siga pasando esto en como en este sistema patriarcal. O sea, dice, yo también quiero que tenga el apellido mío, o sea, porque solamente el apellido de mi esposo. En- Entonces ah, creo que es ¿Mencionaste sistema matriarcal? patriarcal, Patriarcal, perdón. patriarcal, Sí, porque matriarcal no existe. No, sí, en no, este sistema patriarcal. patriarcal, en el que, en el que, en el que, pues hasta el apellido perdemos las mujeres, ¿no? De la parte de la mamá. O sea, yo ya no me puedo apellidar como mi mamá, porque ya pasé a ser de la pareja con la que me voy a casar, ¿no? Entonces ve Sí, cómo desde ahí están como esa falta de derechos que tenemos porque la mujer, pues el apellido de la mujer no cuenta. Y así yo creo que pueden salir muchos contextos en los que podemos hablar de esa desigualdad, Sandy. Y en todo el mundo, ¿eh? O sea, esto no es sí, exclusivo de un solo país, de un solo contexto, no, de una sola cultura, de una sola clase. Porque bien decías hace rato de las mujeres indígenas, ¿no? no, y también Gaby, por ejemplo, ahí aún sigue pasando, ¿no? Si ves a un hombre que tiene muchas mujeres, o sea, uff, qué cabrón, le dicen, ¿no? Ujú. Pero una mujer tiene dos novios, uy, que la llaman, Sí, pues es una puta o es una zorra. Y es claro, así, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos los mismos derechos, el derecho sexual que ellos pudieran tener, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de poder disfrutar de su sexualidad de una manera abierta, porque está permitido a nivel social, ¿no? sí, yo, Aunque, aunque también ahí entran las incongruencias, cuando se habla de un matrimonio en el que en esa fidelidad construida, porque ese es también otro temazo, ¿no? De esas fidelidades construidas en las que no tenemos nosotros posibilidad de poder de tener una infidelidad porque pues nos satanizan. Pues acuérdate que también en otras épocas hasta las quemaban, ¿no? sí, En la época las mujeres las quemaban, en algunas culturas todavía, en algunas culturas, por ejemplo, todavía se usa que los hombres pueden tener 6, 7 mujeres o 10 o las que quieran, y si a una mujer se la descubren, ¿no? Haciendo una infidelidad, pues las matan. O en claro. esta parte de la situación de estos derechos sexuales que nosotras no podemos ejercer a plenitud, ¿verdad? Sí, el simple hecho del derecho al placer, que Así es. tampoco lo podemos ejercer en Sí, porque cierto. entonces si empiezas a utilizar la fantasía o empiezas a utilizar las ganas, el deseo de poder manifestar lo que tú quieres hacer, entonces ellos también te empiezan a violentar, algunos te empiezan a violentar de que dónde aprendiste eso, de dónde sacaste eso, ¿no? Sí, Porque todavía todavía hay existe. esas ideas, ¿eh?
No, no, Entonces, no, existe, Gaby. sí, la situación es cómo encontramos violencias, cómo encontramos esta parte de, de, de esos micromachismos que no vemos, tanto Y que a veces en hombres. ejercemos nosotras. Sí, sí, por eso tanto en hombres como mujeres, ¿no? De esos micromachismos en los que no visibilizamos y que los podemos encontrar si nos pudiéramos, nos ponemos a platicar horas, yo creo que pudiéramos encontrar muchísimas formas en las que nosotros vivimos esa desigualdad, ¿no? Esa desigualdad y es por lo que realmente se debe de luchar y que este día 8 de marzo sea como un parámetro de hace Sí. 113 años de lo que se viene recorriendo por la lucha. Un siglo, 100 años, 113 años, y todavía En lo seguimos luchando, ¿no? Sí, claro, y que avanzamos, retrocedemos, avanzamos, y que creo que es un tema súper, pues, amplio, súper interesante, Gaby, que creo que se puede abordar desde muchos puntos de vista y que a través de los años y sigamos luchando y sigamos, así sea con un granito de arena, cada una de nosotros, creando una mejora y también tratando bien a las demás mujeres, a nuestras personas alrededor, a nuestra familia, a nuestras amigas, apoyándolas y que también pues está la pandemia y que en este momento de pandemia también las mujeres necesitamos tal vez también esta ayuda, también los hombres, ¿no? Cómo se ha incrementado la violencia y creo que son temas que pues nos podríamos llevar 3 horas, 4 horas, David. Claro. No, y bien lo dices, ¿no? Qué bien que lo mencionas, lo que ha incrementado la violencia en las parejas. Yo en mi experiencia, en este año, pues empezó a subir muchísimo la consulta en parejas por este convivir todo el tiempo, el confinamiento, y cómo se sigue generando es violencia sin que nos demos cuenta y lo peor de todo, que se ha incrementado muchísimo la violencia en los niños y el abuso sexual en niños y niñas. Entonces, todas esas condiciones en las que a veces no miramos porque a lo mejor a mí no me ha pasado y con que a mí no me pase, todo lo demás que siga rodando, ¿no? Entonces, esa poca sensibilidad que tenemos hacia estar en empatía con los demás, hacia saber que hay personas, muchísimas personas, un porcentaje muy alto de personas y mujeres que sufren abusos, abusos sexuales, niños y niñas, esa desigualdad en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? En las que se someten a mujeres y a niñas a prostituirse, porque ese es también otro aspecto que todavía no se ha logrado erradicar. En la parte, yo tengo entendido por algunas personas que he podido atender, en la parte de algunas poblaciones, todavía no, todavía a sus hijas del 10 a 11, 12 años, en algunos poblados las venden a los varones para que tengan sexo. Entonces, y aquí eso es en México, no sé, en otros países tendría que leer al respecto, pero en México hay localidades y hay poblaciones que todavía usan ese tipo de acciones en los que no puedes creer que en pleno siglo XXI todavía se sigan utilizando a las mujeres, violentándolas de esta manera. Niñas jóvenes, niñas muy jóvenes, prostituidas, ¿no? Por los padrastros o abusadas por los padrastros o por los tíos, a veces hasta por los abuelos o vendidas hasta por las propias madres, ¿no? Es un Sí, sí, tema muy fuerte, pero creo que es un tema que no se puede dejar de ver, que no se puede hacer como que no está pasando.
Entonces, desde el momento en que nosotras hablemos o charlemos sobre estos temas, Sandy, sí, yo creo que cuando menos logramos como empezar a despertar a lo mejor en alguna de las mujeres a que ella sepa que no está sola, que hay exacto, grupos de mujeres en las que se pueden fortalecer, que hay psicólogas, psicólogos que los podemos acompañar, que somos, que estamos luchando por lo mismo, ¿no? Que estamos con un objetivo único, que es esa parte de la equidad y de la igualdad dentro de las desigualdades, ¿no? claro, Porque es que, la que parte de existe, la igualdad dentro de las desigualdades. claro, que existe ese espacio, que si lo necesitan, que existen personas que con las que pueden acudir, que se puede platicar, expertos, Gaby. Entonces creo que sí, es un poquito un granito de arena para nosotras, para todas esas mujeres y para, espero, muchas generaciones también. Sí, Y claro que sí. Yo creo que esto es el inicio para las generaciones que vienen. Eh, pues espero que no pasen otros 100 años para que se empiece a visibilizar esta parte de lo que muchas mujeres viven, muchas familias viven, los feminicidios, las violencias, los abusos, ¿no? La discriminación, las desigualdades laborales, las también aquí, desigualdades sociales, las desigualdades en la educación, eh, las desigualdades en el derecho al placer, a la sexualidad, a la reproducción, a esa parte de poder ejercer, es nuestro cuerpo poder ejercer nosotras mismas nuestras propias decisiones sin que tengamos que estar influidos por lo que los otros te están cuestionando o te están exigiendo que tú hagas cuando tú no quieres hacer algo, ¿no? O que no está dentro sí, de tu plan de vida, por ejemplo, lo que nombrabas, ¿no? De ser mamá y que, o a lo mejor de estudiar algo, o a lo mejor de casarte simplemente, ¿no? A lo mejor habrá mujeres que no quieran casarse y también a veces como las de tanta influencia, pues las obligan a que elijan una pareja cuando no, la felicidad no está exactamente en una pareja o en el matrimonio, ¿no? Entonces yo creo que exacto. hay mucho trabajo por hacer, pero creo que el principal trabajo tiene que ser con nosotras mismas, con nosotros mismos, Sí, ¿no? creo que empieza Hablar desde la primera instancia, primero, como bien decías, el buen trato, aprender a bien tratarme, el aprender, autodiálogo. sí, aprender a saber que tengo mis derechos, a saber que los puedo exigir, pero para ello hay que conocerlos, porque si no conocemos nuestros derechos, no sabemos cómo luchar por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que una manera muy, muy importante y una de las cosas con las que podríamos terminar la plática, Sandy, es como es ese tipo de sugerencias en las que pudiéramos decir que si nosotras mismas no conocemos a qué tenemos derecho, no entonces no vamos a poder saber qué vamos a exigir o por qué estamos luchando. Y que entre nosotras mismas, si no visibilizamos y normalizamos conductas machistas, misóginas, que también nosotras ejercemos, ¿no? Sí, No vamos a poder hacer ese cambio o esa transformación de creencias, porque las creencias tenemos que transformarlas. Estamos en pleno 2021 en el que necesitamos no quedarnos con aquellas creencias que nos inculcaron durante tanto tiempo sí, y que tenemos que migrar, nosotras que yo estoy en otra generación, migrar de una generación a otra, no podemos quedarnos con esas ideas de antes, ya no estamos en esa época. Entonces, creo que tenemos que
crecer, tenemos que documentarnos, tenemos que leer, tenemos que entender que nuestra sociedad ha cambiado, que la cultura está cambiando, que esa parte, hablaban de esa parte de la cuestión integral de nosotras, ¿no? Visibilizar que mientras no tengamos una educación sexual integral, que no tengamos esa educación a la que tenemos derecho y que nuestros hijos tienen derecho. Desde esa forma de vernos, de construirnos como mujeres que tenemos los mismos derechos que los varones, si no conocemos esos derechos, pues cómo peleamos, ¿no? Desde dónde peleamos o desde ¿Desde dónde dónde? exigimos. Uh-huh. Desde dónde Exactamente. exigimos, ¿no? ¿Desde dónde, Gaby? Y qué bonito que tu cierre, qué bonito como lo dijiste y pues también es esta parte justo que dijiste, ¿no? Tal vez yo estoy en otra generación y tú estás en otra y ese paso de emigrar es admirable, Gaby. Te felicito, te admiro y me da mucho gusto que hayamos tenido esta plática con digo, son tantos temas, podríamos seguir, sin embargo, ahora tendremos nuestra siguiente cápsula. Claro que sí. Y te agradezco muchísimo, Gaby. No, pues a Hay que, ti, Sandy. donde abrimos este espacio para más mujeres, para empezar a entender desde dónde. Y pues la siguiente cápsula será amor romántico, mito o realidad. Así es. Sí, y pues invitarlos a que nos den sugerencias, ¿no? Que nos Claro, pongan opiniones, que nos hagan comentarios y aportaciones también, ¿no? Que eso es importante y que no solamente estas cápsulas son para mujeres, sino también para ellas y ellos, porque si nosotros queremos lograr la equidad, no hay que discriminar. Y en esa parte es, pues todos como seres humanos tenemos los mismos derechos, aún con claro. nuestras propias desigualdades. Gracias, Andy. Gracias por esta participación que me diste la oportunidad de poder expresar mi forma de pensar y pues ya iremos charlando, narrando, iremos compartiendo ideas y que poco a poco creo que las mismas personas que te vean en tu canal México, ahorita lo presentas bien, para que te vayan siguiendo y nos vayan siguiendo en las redes sociales. Me gustaría comentar que me pueden seguir en Facebook como maestra en sexología Gabriela Rubalcaba o como psicóloga Gabriela Rubalcaba y en Instagram estoy como SIC Gabriela Rubalcaba. Estoy a sus órdenes, quedo a sus órdenes y gracias Sandy por la invitación. No, Gaby, gracias a ti también por participar, por compartirnos tu conocimiento. Sigan a Gaby en sus redes sociales, es una gran mujer, gran profesionista. Y Gracias. acá estaremos haciendo las cápsulas junto con Mexanco, ¿sí? Y que nos sigan en redes sociales y que nos escriban sus dudas, comentarios, que creo que también eso puede ir enriqueciendo nuestras siguientes pláticas, nuestras siguientes cápsulas. ¿Tú cómo estás en Instagram, Sandy, para que también te sigan? Como Mex and Co. Experience Lab. Ok, Así para que estamos. también la sigan, que Sandy tiene también muy interesante, cápsulas muy interesantes en su canal, ¿verdad, Sandy? Sí, ya luego tal vez abrimos nuestro canal de YouTube, Gaby, juntas. Sí, ya iremos poco a poco. Pues Poco a gracias, poco. fue una charla muy a gusto, siempre platico muy a gusto contigo y pues seguiremos en la segunda cápsula hablando de amor romántico, mitos o realidades. Así es, Gaby. Pues nos vemos Bueno, me eh, despido. Gracias. igual. Un beso, Gaby. Bye. Gracias. Bye bye. Hasta luego, bye.